justamente con la educación, con los chicos, con el encierro. Estamos en comunicación telefónica con Federico Musikman, creo que dije bien el apellido. Él es licenciado en psicología y también es capacitador de equipos escolares. Para que, bueno, hablemos un poco de lo que nos está pasando, lo que les está pasando a nuestros más chicos y además también a los padres, ¿no? Porque muchos padres tienen que aprender a convivir con los chicos, generándole hábitos, rutinas que no está pasando al no tener colegio, ¿no? ¿Cómo te va, Federico? Buen día. Maximiliano Lequi te saluda desde Radio Sónica. Hola, buen día, Maxi, ¿cómo te va? Un gusto. Gracias por atendernos, Federico. Por favor. Bueno, esto que sos capacitador de equipos escolares y me imagino que tendrás mucho trabajo en este momento de pandemia enseñándole no solo a los docentes, sino también tratar de transmitirle a los padres. Sí, es un momento realmente de mucho trabajo y de un trabajo, como vengo escuchando en tus diferentes entrevistas, un trabajo delicado en que no hay que apresurarse ni responder de manera generalizada, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Estamos trabajando mucho en lo que es la consulta, los consultorios y en las formas de abordaje desde lo que son las familias a la adaptación, a la acomodación, a la nueva modalidad de transmisión de la educación y también de lo que es la dificultad desde los colegios para poder repensar el dispositivo educativo en un momento como este. Porque además yo pienso en un alto grado de incertidumbre, ¿no? De todo, digamos, la comunidad educativa, porque pasará a las instituciones, los colegios, le pasará a las familias con los chicos en casa y cómo educarlos, le pasará a los propios chicos, le pasará a los docentes, es decir, hay muchas aristas que se hablan, porque, no sé, tal vez el colegio no empieza hasta el año que viene, no se sabe. Bueno, me parece que si algo tiene en común o en transversal la crisis es que es inédita para todos. Y cuando me refiero a para todos, me refiero en esto de lo inédito como algo que golpea sin precedentes. Después hay respuestas particulares al para todos, que es, bueno, cómo cada uno va recibiendo ese impacto y va intentando generar respuestas. Y las respuestas siempre son paulatinas. Y las respuestas son invenciones desde la subjetividad de cada uno. Después tenemos respuestas institucionales, desde lo que sería la escuela, desde lo que sería la administración pública, desde lo que sería una fábrica. Me parece que en eso hay que ir viendo cómo se va adecuando esa respuesta. En lo que respecta a los colegios, hay dos formas de poder observar la afección, el impacto. Uno, desde la desesperación que empieza a suceder en cada casa de familia con 1, 2, 3 niños en cuanto a, bueno, cómo procesar la educación a través de lo digital, que es algo que forma parte de lo inédito. Y cómo procesar eso en el mismo momento donde están los padres tratando de procesar lo laboral, claro. O sea, lo propio. Claro. Esa superposición de dificultades en el conjunto de lo que es lo familiar, como en el conjunto de lo que es del sistema educativo o de cada institución que forma parte del sistema educativo, ya sea en el sector privado o en el sector público, lleva mucho trabajo. Y cuando me refiero a trabajo, me refiero primero al trabajo subjetivo, cómo cada persona procesa, tramita y elabora una respuesta posible. Y a eso se le suma el trabajo del equipo, de lo colectivo, cómo en cada equipo de trabajo se procesa, se tramita y se elaboran respuestas posibles. Y en lo familiar sucede lo mismo. Entonces tenemos a los padres preocupados por cómo sostienen sus trabajos, tenemos a los padres preocupados en cómo sostienen a los niños a través de esta nueva propuesta educativa, y tenemos también a los propios niños intentando procesar este nuevo obstáculo que es la escuela por el cable de internet, la escuela por la fibra. Sí, sí, y me imagino que también dentro de, digamos, las diferentes edades repercutirá de una manera distinta, ¿no? Me imagino un chico que está aprendiendo a leer, escribir, primero, segundo grado, o aprendiendo a sumar, o aprendiendo, es completamente distinto al estudiante secundario que por ahí está en tercero o cuarto año, donde vos le podés dar tarea y tal vez de alguna manera
tiene que leer o tiene, digamos, debe ser completamente distinto, ¿no? Sí, bueno, yo tomaría todo el nivel, todo el proceso educativo, ¿no? Desde el jardín de infantes, incluso jardín maternal, hasta el universitario. Cada segmento tiene sus dificultades particulares. De hecho, creo que parte de la herramienta a construir en estos momentos, que ya van más de 50 días de encierro, tiene que ver con la autonomía y la independencia. La gran herramienta que está en juego en estos momentos tiene que ver con autonomía y con independencia, que son herramientas para la vida, no solamente para un momento de encierro de pandemia, sino que son herramientas para la vida. Lo que pasa es que hay que adecuarlas a esta situación. Entonces, cuando los chicos que van a jardín, por ejemplo, se les hace propuestas desde las instituciones acerca de, bueno, vamos a mandarles por internet, vamos a mandarles por mail, vamos a mandarles videos por Zoom, o vamos a hacer conexiones por Zoom, es una propuesta con un nivel de dificultad y un nivel de estimulación. Cuando esto sucede en la primaria tiene otro nivel que hay que adecuar. Cuando sucede en la secundaria tiene otro. ¿Pero por qué? Porque fundamentalmente lo que está en juego es cómo los chicos, de manera autónoma e independiente, pueden procesar esto. Un niño que está en la etapa de primer grado, con la alfabetización, con la lectoescritura, no es lo mismo que un niño que está en séptimo grado en momento de hacer una transición hacia la secundaria. Son etapas muy diversas, que requieren de instrumentos en cuanto a herramientas para procesar los obstáculos de manera muy distinta. Y eso se dan cuenta los padres en cuanto a la demanda que esto requiere. Un niño de primer grado necesita mucho más presencia y acompañamiento de los padres que un muchacho, un puber de séptimo grado. Claro, claro. Y los padres en esto no son maestros, son padres. Y tienen límites en cuanto a cómo acompañar a estos chicos. Y acá aparece esto que nosotros venimos recalcando hace más de 25 años. El vínculo fundamental es el vínculo entre la escuela y los padres. Este contrato social de poder generar encastre en cuanto a las herramientas que proporciona la familia para que la socialización en el marco educativo y el aprendizaje sean posibles. Esta situación de crisis ha roto nuevamente algo de esto, algo de este contrato, como en su momento lo rompió la crisis del 2001, sí. Y hay que inventar la educación nuevamente. La escuela no entra por internet, quiero ser claro con este concepto. La escuela no entra por la fibra de internet, tenemos que inventar un dispositivo nuevo y esto lleva tiempo. Y con tiempo me refiero a trabajo, a mucho trabajo. Sí, totalmente de acuerdo. Hay algo que leyendo para hacerte esta nota, me hizo recordar a mi infancia. Yo tenía una maestra de quinto, sexto y séptimo año, grado, perdón, en la primaria, que ella siempre recalcaba, y nos recalcaba a todo el curso, a todo el grado, que nos decía, los hábitos son importantísimos en nuestra adaptación y formación futura. Y, por ejemplo, nos daba ciertos tips, ¿no? El hecho de levantarse temprano, de tener una rutina básica, ¿no? De desayuno, que eso nos despertaba y nos despabilaba mucho más para ir a clases. Bueno, y así sucesivamente, y después lo llevábamos al ámbito escolar o al ámbito educativo puntualmente, dormirnos en vez de con la televisión, con un libro al costado. Cosas que parecían básicas, pero que yo, viendo el tiempo y preparando esta nota, recordé, porque esos hábitos que yo creé son los que hoy en día me han formado, para bien o para mal, pero realmente me han formado. Y vos decís justamente esto en gran parte de tus discursos, ¿no? o de tu transmisión, ¿no? Los hábitos y las rutinas. Sí, nosotros como sujetos de la cultura tenemos una transmisión de lo cultural a partir de la interacción con el otro. La cultura como sujeto nos preexiste. Y la cultura se transmite no solamente con la palabra, sino con el ejemplo. Y para que esto vaya funcionando, lo que es la construcción del sujeto durante los tiempos de la infancia, nosotros como padres no nos damos cuenta, pero transmitimos muchos organizadores y reguladores de la vida, que son la base para esto que te decía tu maestra, para poder incorporarlo, apropiarse, y digo aprender con H en el sentido de incorporarlo como algo propio. Estos hábitos funcionan a partir
de esto que en casa cada uno de los padres va proponiendo. Digo, cosas elementales. Antes de ir a dormir, te vas a lavar los dientes, Claro. vas a hacer pis y Claro. vas a ir a la cama. Claro, claro. Y yo te voy a acompañar, por ejemplo, en leer un cuento. O te voy a acompañar con una breve charla acerca de cómo fue tu día. Cuando te levantes, te vas a lavar los dientes, te vas a sentar a desayunar, te vas a poner la ropa y vamos a ir al colegio. Cuando llegas al colegio, la maestra va a decir, dejan sus mochilas, sacan el cuaderno, ponen la cartuchera arriba del pupitre y se disponen a aprender. Para poder aprender tienen que prestar atención, tienen que concentrarse, tienen que hacer silencio y tienen que poder escuchar aquello que yo estoy proponiendo. Son hábitos que los adultos tenemos la responsabilidad de transmitir para poder ayudar a que los niños organicen su vida de manera autónoma e independiente de nosotros. Completamente. ¿Muy claro con esto? Clarísimo. Le doy la última a Augusto Niesgay, que está del otro lado vía Skype. Sí. Sí, quisiera consultarte justamente en todo lo que estábamos hablando. También, ¿cómo afecta todo esto? Porque decías recién que hay que formar una nueva educación, y también creo que esto tiene que ver con los docentes, ¿no? Porque sé que para dar este tipo de educación online hay que prepararse, y es una preparación que muchos docentes no tienen. ¿Cómo ves esto? Bueno, una de las preguntas, a propósito de esto que plantean, una de las preguntas que flota en el aire, por lo menos para mí, es ¿cuál fue la preparación en algunos años donde se repartían notebooks o netbooks a los niños de los colegios? ¿Dónde estuvo el acompañamiento de los dispositivos de enseñanza y de aprendizaje para que por ejemplo, esa inversión tan importante que se hizo, hoy pudiera ser capitalizada? Claro. ¿No? Sí, ¿Dónde claro. están esas aulas virtuales, esas conexiones a internet para que los niños hoy, en una situación sorpresiva, inédita, repito, porque es impredecible para cualquiera, independientemente de quién esté al frente de las administraciones públicas, pudiera capitalizar eso? O sea, tenemos oportunidades de que esto funcione más allá del forzamiento de la situación. Los padres no esperamos a que los niños pasen por una situación de dificultad para decirles: estos son los hábitos, estos son los organizadores, de esta manera dirimís conflictos. Los vamos sugiriendo, los vamos proponiendo a medida que la vida va transcurriendo y los vamos reforzando incluso cuando aparecen los conflictos y los obstáculos. Entonces, retomando esta pregunta que vos haces, hace falta tiempo, más pronto que tarde, para adecuar la propuesta educativa a situaciones excepcionales como esta y repensar cómo vamos a incorporar esta modalidad más allá de que podamos inventar una nueva normalidad luego de salir de esta crisis, que también es a lo que nos tenemos que poner a trabajar. ¿Sí? La normalidad, tal como la conocimos, es verdad que ha sido puesta en jaque y probablemente no retorne, está perdida. Pero nuestro desafío, nuestra construcción es, insisto, sin dormirnos, sin quedarnos retrasados, es construir una nueva normalidad. Si quieren llamarla la normalidad de los protocolos, que es la normalidad de moda en estos momentos, cómo inventamos protocolos, cómo creamos protocolos para poder cuidarnos trabajando, pero seguir forjando la vida. Bueno, esto pensado en la educación. ¿Cómo vamos a inventar, ¿sí?, un dispositivo educativo que, sin ser la escuela tal como la conocimos, pueda durante estos momentos acompañar a los niños en procesos de aprendizaje? Entonces, cuando ustedes empiezan a ver las grillas de las propuestas educativas, en aquellos colegios que tienen recursos, y me refiero a recursos no solamente de lo económico, sino recursos en cuanto a los servers de las computadoras, recursos en cuanto a las modalidades de trabajo por internet, recursos en cuanto al trabajo en equipo para poder reinventarse, y aquellas familias que tienen recursos para poder recibir estas propuestas, que este es un tema que no es menor, cómo las familias tienen recursos o no para recibir las propuestas, porque las familias necesitan conexión a internet, sí, necesitan claro, al menos claro, más de una o dos computadoras. Claro. 2 niños son 2 computadoras, 2 padres son 2 computadoras. Por lo menos estamos hablando de 4 dispositivos para poder trabajar y estudiar al mismo tiempo. ¿Qué familia dispone de eso? Claro, totalmente. Entonces, hay que adecuar algo de esto en el sentido de crear una nueva escuela que pueda transmitir no solamente el contenido de la educación, y quiero ser muy cuidadoso con esto, pero no dejarlo como un detalle menor. No se trata solamente de poder transmitir contenido de la educación.
lo más difícil de transmitir es el deseo por el aprendizaje a través de la fibra. Claro, 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 claro. Eso es muy complejo, Maxi. Claro, porque tenés que prestar atención, no tenés que desconcentrarte, tenés que tener ganas, no tenés tus compañeros al lado, es decir, Exacto. Es un cambio de hábito, pero completamente distinto. Perdón que me meta, ¿no? Pero también como estudiante que actualmente está cursando una carrera, en mi caso universitaria, muchas veces se complica mucho más mantener la atención de manera online que estando en un aula con el profesor ahí. No tenés tantas distracciones como estando en tu casa a través de la computadora. Claro. Estos efectos que ustedes describen y que yo hago hincapié tienen que ver con cuando nos estamos anoticiando de las diferencias que hay entre una modalidad conocida y recorrida en la historia de la humanidad del modelo educativo y uno que aparece como novedoso. Pero para que el aprendizaje pueda funcionar, sobre todo en los niños, para que el aprendizaje pueda funcionar hace falta que primero exista un vínculo afectivo docente-alumno, agente de la educación, sujeto de la educación. Exacto. Esa es la base, el soporte fundamental para que esto funcione. Entonces, parte de la dificultad es que cuando la escuela estaba arrancando y estos soportes vinculares, afectivos, se estaban empezando a construir, esto se interrumpió. Exacto. Bueno, Federico, te agradezco muchísimo por estos minutos con Radio Sónica, te mando un abrazo grande y bueno, a cuidarse mucho en este contexto y que todo evolucione de la mejor manera. Les agradezco y estoy a disposición cuando quieran. Un abrazo grande, ¿eh? Federico Musikman, licenciado en Psicología y capacitador de equipos escolares, charlando en la mañana de Radio Sónica. Bueno, Augusto...